efectivamente soy policía estatal, ¿verdad? Vivo en Texas. Ok. En mi carrera yo he visto muchas cosas diferentes porque antes de ser estatal era local también. Sí. Pero esta historia va cuando yo era militar, Ok. ¿verdad? Mi trabajo como militar en ese tiempo era enterrar a personas. ¿Esto Yo era en las personas Perú o en Estados Unidos? Estados Unidos, Ok. Ajá. ¿verdad? Nosotros proveemos honores, ¿verdad? Enterrando personas y lo que hacíamos era flag fold. Usted ha visto banderas en triángulos Sí. ese era mi trabajo, ¿verdad? Ok. Lo que veías cuando gente que ha servido a su patria muere Sí. después de ciertos años, yo iba y le daba la ceremonia y era el que daba la bandera al familiar o al Sí. next of kin. Anyways, el trabajo para esa posición, lo que hacían era, nos requerían mucho que nos veíamos de cierta forma, ¿verdad? Siempre teníamos que estar well groomed y no podíamos estar sobrepesados y siempre teníamos que estar within regulations Sí. y nuestro waistline tenía que ser cierta measurement. O sea, tenían que estar al mero centavo, como decimos acá en México, para no hacer ni ridículos, ni mucho menos. Tienes que estar muy presentable, ¿no? Correcto, muy Ok. presentable, ¿verdad? Ujú. Perdón por el inglés y el español es No, un no te poco. preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Anyways, yo en ese tiempo estaba visitando a mi mamá y me quedé en la casa de mi mamá, Ujú. ¿verdad? Mi hermano estaba en el otro lado, los dos estábamos visitando. Vivíamos, bueno, no vivíamos, pero estábamos quedándonos en el segundo piso. Mi mamá vivía en el primer piso. En la historia empieza porque yo estaba viendo televisión, eran como las 1 o 2 de la mañana, Sí. y yo ya había tenido sueños de parálisis, sleep paralysis, Ujú. en Sí. cuando yo puedo ver cosas al lado mío, pero nunca salí de mi cuerpo. Esta particular noche estaba viendo televisión y tenía como una faja, ¿verdad? Ok. Y estaba tratando de mold my figure para mantenerme flaco. Sí. Y mientras que estaba viendo la televisión, me quedé dormido. Pero esta faja no era faja regular, era como un lifting belt. También se puede usar como lifting belt. Ok. Eh, Para hacer fisicoculturismo y todo eso, ¿no? Correcto. Y exacto. Me quedé dormido. Después me levanto, de la nada me levanto y me doy cuenta que por cualquier razón me levanto, me pongo de pie, pero todo era gris, todo Sí. se pone gris. Y cuando me volteo me doy cuenta que me veo a mí mismo echado en mi cama Ah, durmiendo. caray, te saliste de tu cuerpo, Tony. Y, y lo curioso de esto es que me estoy tratando de levantar, me trato de alertar, me grito a mí mismo y no Ujú. pasa nada, no me escucho. Y empiezo a caminar, ¿no? Veo que la puerta de mi hermano está abierta y lo veo a mi hermano echado dormido. Y me doy cuenta que estando en el segundo piso, quiero bajar para poder decirle a mi mamá que me levante, pero algo me estaba limitando a no poder bajar las escaleras. Sí. Y me doy cuenta que las escaleras, donde estoy, puedo ver el cuarto de mi mamá, la puerta abierta y la veo a ella dormida en cierta posición. Ok. Empiezo a estar como un poquito de pánico, pero más curiosidad también al mismo tiempo, y me doy cuenta que mientras yo estoy pensando qué está pasando, todo el clima o el environment cambia. Y ahora me veo en una línea con puros hombres en el desierto. Y teníamos como white robes, como en los tiempos griegos. Ajá. Estamos en una línea esperando algo. Todos estamos esperando algo y yo me pongo curioso y empiezo a preguntar a las personas, ¿qué hacemos aquí? Y uno de ellos me responde y me dice, estamos esperando el día de juicio, o el Judgment Day. Ajá. Estamos esperando el Judgment, no Judgment Day, perdón, el Judgment. Estamos esperando un tipo de juicio, un tipo de, no sé cómo decir Judgment en español. Sí, el juicio final. Es como un tipo de juicio, si estamos esperando como un tipo de juicio, un tipo de juzgo, ¿verdad? Ujú. Y yo curiosamente digo, pero por qué estamos todos aquí? Porque estamos en el desierto. Y cuando le pregunto esto, el clima, todo cambia de nuevo y vuelvo al cuarto donde estaba, a mi cuarto. Y me doy cuenta que todo vuelve a ser gris. Ok. Y en ese tiempo yo ya me estaba entrando en pánico porque me di cuenta que el tiempo había pasado y parecían como si hubieran pasado horas. Y empiezo a orar diciendo, Dios, ¿qué está pasando? O sea, fallecí, ¿qué pasé? No, y empiezo como a reclamarle, diciéndole, ¿por qué?
por qué estoy en una posición así, Ajá. ¿verdad? No soy una mala persona, he hecho, he ayudado a mi país, he hecho todo lo que tuve que hacer como un hombre. Sí. ¿Por qué estoy acabando así? Y le pregunto, o sea, le imploro que me vuelva a traer a la vida, y me di cuenta que era como un selfish prayer, no sé cómo decir selfish en español. Como egoísta. Era como un, exacto, era como un, pero prayer, un alabo, era como, Prayer es ¿cómo se como dice? como Oración, oración, sí. oración. Era una, le di una oración a Dios, pero egoísta, Sí. ¿verdad? Porque era algo que me beneficiaba a mí, yo quería volver a la tierra. Ujú. Y me di cuenta de que mientras que hago esto, escucho como algo o alguien riéndose, como un tipo de criatura, como algo riéndose. Lo puedo escuchar y mientras que se murmuran entre ellos. Sí. Y en este tiempo ya yo me pongo más en pánico porque me estoy asustando y se siente como si pasan 30 minutos o algo así, me caigo de rodillas y empiezo como a llorar, ¿no? Sí. Y digo, bueno, creo que esto es lo que pasa después de la muerte. Empiezo a tratar de como hablar con Dios Ujú. y le digo, bueno, si esto es lo que pasa después de la muerte, digo, Señor, perdóname por mis pecados y lo único que quiero decirte es que si me vuelves a traer a la vida, yo prometo a compartir esta historia Sí. con cualquier persona que yo me encuentre que traten de hablar, porque nunca he sido muy grande en religión, pero empiezo a decirle esto. Y el segundo exacto cuando yo le digo, mira Dios, perdona mis pecados y le digo de corazón que me perdone Claro. y que me ayude. Y en ese tiempo también podía escuchar ya las voces o lo que se estaba riendo era un poco más alto. Y como Ujú. estaban como tratando de insultarme, como diciendo, no te van a ayudar, no te van a ayudar, estás aquí, estás con nosotros. Pero el segundo que yo digo, por favor ayúdame, es el segundo que yo me levanto y empiezo a sentir aire, como si gasp Sí, of sí, sí, air, sí. ¿verdad? Como si ese aire levantando, me quito la faja, me levanto, no puedo creer que acabo de pasar lo que acaba de pasar y empiezo a textearme esta historia, porque no quería olvidarme. Tú sabes que a veces cuando uno tiene sueños te olvidas el siguiente día. Sí. Empiezo a textearme la historia y después de como 10 minutos que me calmo, pienso ir abajo para poder ir a tomarme un vaso de agua. Mientras que bajo las escaleras, me doy cuenta que mi mamá estaba posicionada en la misma forma que yo la vi en el sueño. Ujú. Y me doy cuenta que también mi hermano estaba posicionado en la misma forma que él estaba en ese supuestamente sueño. Y yo creo que te diste cuenta, Tony, que no era un sueño lo que tuviste. Y ese fue, exacto, y para mí esa historia la cargo muy, muy en mi corazón porque es algo que yo sé que es algo paranormal, ¿no? Sí. Y solamente esa es la historia por hoy, porque obvio que hay gente que quiere llamar de nuevo, pero la próxima vez que llame yo voy a contar una historia donde yo tenía un amigo bien cercano conmigo que él empezó a hacer astral projection, empezó a meditar y pudo salirse del cuerpo de él. ¿Y Él pudo trabajaba para controlarlo, Northern, Tony? lo pudo controlar y él termina saliendo de su cuerpo y acaba en una instalación de gente demente. Ah, caray. Sí, Sí, cuando gustes. sí, Oye, Tony, antes de que nos dime. cuelgues, me dices que tú eres, ¿qué eres? ¿State Patrol o qué eres? No, State Police. State Police, ok. Me imagino que andas ahí circulando en la calle y te ha tocado también ver cosas extrañas, ¿no? Oh, sí, todo el tiempo. Bueno, próxima llamada que tengas, porfa, cuéntanos alguna de esas historias porque sí me interesa mucho que marques, ¿eh? Ok, ok. Bueno, O si un no, placer. mándame un audio como lo hiciste y yo lo pongo aquí en el programa.